Día. Comenzamos a día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi Luz, te doy la bienvenida. Soy SEA de la escuela, SEA Líder Master Coach de Escuela Adi Luz, maestra espiritual. Y te invito a que puedas entrar a través de www.youtube.com/conectados al ser Adriana SEA o www.youtube.com/Adi-Luz Advancea. Muy feliz día, muy buenos días, vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo, vamos a hacer obviamente una ampliación, vamos a seguir hablando de este tema interesante y hoy vamos a tocar los temas interesantes, vamos a desarrollar los temas interesantes relacionados con el concepto de la energía. Hoy vamos a hablar específicamente cómo piensan los seres de luz, los seres extraterrestres y por qué es tan importante y es tan complejo entender el concepto energético a través del proceso planetario y a través del mundo extraterrestre y a través del cosmos, las galaxias, el universo. Muy buenos días, vamos a comenzar. Estamos en Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, transmitiendo para todo el universo a través de la Escuela Adi Luz, que comanda Adriana SEA. Muy feliz día, muy buenos días, vamos a comenzar. Algo interesante, vamos a hacer un resumen para poder entender un poquito de dónde viene el concepto energético y también para poder desarrollar un nivel de conciencia donde podamos entender a través de ampliar la mente un concepto obviamente de desarrollo y amplificación de conciencia. Sabemos que vivimos en el universo, también sabemos que obviamente que fluctuamos en el planeta Tierra y que a veces a través de meditación, a través de conexión, podemos hacer contacto con otras frecuencias. Así también para aquellos que poco contacto tienen con el mundo espiritual, pueden acceder al universo a través de mirar las estrellas, mirar la luna, mirar el sol de día o a la noche también conectarse con la frecuencia de las estrellas. Bien, algo para tener en cuenta. Cuando nos conectamos a través de una frecuencia superior, buscamos entender y comprender de qué manera o de qué forma los seres extraterrestres y las frecuencias de maestrías entienden, comprenden o desarrollan el proceso del respeto por la energía y conectarse a través del mundo espiritual. Entonces, sabemos que vivimos en un planeta, que ese planeta tiene otros planetas periféricos y que también hay una galaxia que obviamente hace contacto con esos planetas que están también a su alrededor. También tenemos otras galaxias que tienen planetas. Algunos planetas no están en las galaxias. Son planetas libres que están obviamente que están en el universo, pero que no tienen una galaxia definida y que son obviamente planetas energéticos que cumplen la función de asistir al concepto energético para mejorar la capacidad de conexión a través del mundo espiritual y también a través del concepto energético. Bien, hay algo para tener en cuenta. Cuando hacemos contacto con frecuencias superiores, maestras, frecuencias extraterrestres y seres superiores, hay algo para tener en cuenta. ¿Cómo piensan los seres extraterrestres? ¿Cómo piensan las maestrías? ¿Cómo piensan las frecuencias superiores? ¿Y cómo piensan también los seres espíritus? Los espíritus, los seres superiores y las frecuencias de jerarquías de ángeles que están en otros niveles de conciencia y en otros niveles dimensional. Hay que tener en cuenta algo muy importante que está orientado con este concepto, primero de hacer contacto con una frecuencia dimensional superior, para poder entender y comprender lo que está orientado al respeto por la energía vital. Hay algunos conceptos para tener en cuenta que es algo muy importante. Cuando ustedes hacen contacto a través del mundo espiritual, empiezan a conectarse con una frecuencia superior a través de entender un poco lo que es el concepto energético. Bien, algo para poder comprender y entender. Cuando ustedes empiezan a conectarse a través del mundo espiritual, empiezan a fluctuar en otro nivel energético. Empiezan a subir la frecuencia, empiezan a conectarse con otras dimensiones y también va cambiando lo que es su concepto emocional y de conexión a través del mundo superior. Bien, haciendo contacto con frecuencias extraterrestres, haciendo contacto con frecuencias de historial planetario, haciendo contacto con frecuencias de galaxias, universos, seres superiores y también jerarquías de maestras ascendidas, jerarquías también de ángeles, que obviamente no están orientados a lo que es el concepto terrestre. Los ángeles son un concepto que poco se conoce, porque si bien obviamente que hacen contacto a través de frecuencias, a través del concepto de saber cómo son,
es un concepto simbólico de cómo la gente los conoce a través de una forma determinada que en realidad no es obviamente parecido o obviamente tienen un concepto exacto de lo que es la parte o el concepto energético de los ángeles, que son las jerarquías que ayudan a través de diferentes dimensiones. Bien, algo para tener en cuenta. Conectarse con frecuencias superiores, conectarse a frecuencias altas, conectarse a frecuencia dimensional y hacer contacto con esas frecuencias permite entender y comprender, obviamente, información, data y sabiduría a través de entender y comprender cómo se vive en otros niveles planetarios y ver a través de los ojos de la conciencia, frecuencias superiores, cómo mejorar la capacidad de conexión y entender a través de métodos de comprobación los conceptos energéticos para comenzar a evolucionar. Muchos se hacen la pregunta con respecto a la frecuencia de abundancia, la sabiduría, la salud perfecta, la conexión con el mundo espiritual. Y hoy vamos a dar algunas respuestas a través de ese concepto para mejorar la capacidad a día de hoy. Les cuento que estamos en Escuela Adiluz, quien les habla, Adriana Luz, en Tecnología Advancea. Desarrollamos todo lo que está orientado a los métodos y técnicas y también las charlas, los métodos que compartimos, también a través de la psicología extraterrestre y los métodos y técnicas de conexión extraterrestre, a través de Tecnología Advancea y a través de canalizaciones con la frecuencia espiritual. Bien, cuando hablamos con frecuencias de jerarquías, de maestrías, hay que tener en cuenta algo muy importante. Esas frecuencias hace aproximadamente 100 años, 200 años, 300 años, explicaban desde lo que es el concepto de la forma de conexión y los conceptos obviamente, de hacer contacto con la energía, explicaban específicamente cuán importante es entender el respeto por la frecuencia de la energía vital. Bien, a través del tiempo, cuando fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que a través de la experiencia y haciendo conexiones con frecuencias extraterrestres, muchos de los seres que hace bastante tiempo vienen explicando lo que es el concepto de la calificación energética, o sea, cómo se califica la energía, puede traer un concepto de orden, puede traer un concepto de sabiduría o puede traer un concepto de desorden o un concepto de caos o caótico. ¿Por qué? Porque a través de la falta de sabiduría, a través de conceptos de malversación energética, lo que venimos hablando hace bastante tiempo, y los procesos personalistas, de intereses personalistas para beneficio propio, generan que no se haga o un buen contacto o una buena calificación a través de la energía, de cómo se califica la energía que se desarrolla a través de los conceptos planetarios. ¿Podemos mejorar el concepto energético al hacer contacto con tecnología del universo? Sí. A través de entender y comprender y saber sobre energía, a través del concepto cósmico, podemos comprender y mejorar la capacidad de conexión a través de entender las frecuencias cósmicas, las frecuencias de galaxias, las frecuencias de universo. Bien, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que muchas frecuencias de maestrías, maestras, diosas, frecuencias extraterrestres, durante muchísimo tiempo hablaron de cuán importante es saber calificar la energía y dónde estaban los errores, dónde estaban los conceptos de error, dónde estaba la malversación energética que generaba que el planeta no tuviese un concepto de equilibrio superior y un avance permanente, o sea, un avance que durara en el proceso espacio-temporal para mejorar que las almas y los espíritus puedan elevar la conciencia o puedan ascender a través de lo que es la frecuencia mental. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primeramente, entender la mente. También comprender la tecnología de la mente y saber utilizar, reutilizar, transmutar y transformar la energía del cuerpo para mejorar la capacidad de conexión. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los conceptos de energía, como se viene manifestando hace mucho tiempo hasta el día de hoy, hablaban, explicaban y hacían todo un concepto de tratado para entender por qué hay deterioro, malversación o conceptos de caos en este planeta o en otros por conceptos de malversación energética. Se habla de la mala calificación de la energía, de no calificar bien la energía. Se habla de conceptos
de deterioro de la energía y malversación también de conceptos energéticos. También ese proceso o concepto de no saber reutilizar la energía para un concepto superior y también la muerte de las almas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hoy vamos a hablar también, vamos a adicionar un poquitito este tema interesante que está orientado a de por qué o qué es lo que está pasando a través de todo un desarrollo que venimos haciendo hace aproximadamente 10 años, entender por qué algunos seres, o sea, muchos seres del planeta Tierra, tienen como este concepto de no poder llegar, obviamente, a desarrollar o a desplegar todo su concepto de potencial o despertar de conciencia, porque obviamente no llegan a hacer contacto con el alma y su alma o su concepto de espíritu no tiene la capacidad de conexión a través de lo que es la parte corporal, o el cuerpo o la mente no llega a hacer contacto con esos procesos de alma, y obviamente pasa que por conceptos de intereses o por conceptos de malversación energética, las almas son atentadas o son obviamente malversadas por conceptos de espíritus o por conceptos egoicos que se viven en lo que es el planeta. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tener en cuenta esto que es muy importante. Cuando ustedes hacen contacto a través del mundo espiritual, tener en cuenta este concepto para mejorar la capacidad de conexión. Salir de conceptos egoicos, salir de procesos, lo que hablamos siempre, salir de conceptos políticos, social, económicos, cultural, religiosos, de prácticas egoicas o de prácticas terrestres, lo que está orientado a la malversación energética por contratos o intereses personalistas, político, social, cultural, religioso, económico, donde hay algo importante para tener en cuenta. Durante 10 años y estos últimos 5 años nos perfeccionamos en el concepto de entender y comprender la conexión extraterrestre y también comprender lo que está orientado a la energía vital. Comprender y entender los conceptos de condensación energética para poder saber y para poder desarrollar qué es lo que está pasando en el país, en el planeta, en los países y también a nivel cósmico, o sea, a nivel cósmico. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nos dimos cuenta que a través de la falta de conexión del ser humano con su alma o con su espíritu, esa falta de conexión o esa falta de comunicación o esos conceptos de poca sabiduría a través de conceptos de lo que es la parte espiritual, provocaban que las almas que no se entendían a sí mismos o a sí mismas eran atentados por otras frecuencias o del mundo terrestre o del mundo egoico o por los seres humanos. Bien, por un concepto de malversación energética, que es lo que veníamos hablando. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si nosotros mejoramos la capacidad de comprender los conceptos energéticos, vamos a entender o a llegar a comprender por qué hay desfasaje energético y la condensación energética no cumple, o sea, ese concepto de requisito de ser esa energía vital que nos cure por otros conceptos que tienen que ver con deterioro. Entonces, los conceptos de energía es un concepto inteligente. ¿Qué significa? Que la condensación energética, obviamente todo lo que son las características energéticas, son un concepto de componente de conexión a través del mundo de las divinidades y generan que el ser humano pueda mejorar la capacidad de vida en la Tierra y también desarrollarse a sí mismos. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que a través de este desarrollo que fuimos haciendo durante estos 5 años, nos dimos cuenta que había todo un concepto de que mataban las almas para que el alma o también para que el espíritu no pueda hacer un contacto con la parte del concepto corporal y también a través del concepto emocional. Entonces, para aquellos que no despertaron o que no saben o que no entienden o que no están orientados a lo que es el concepto de conexión a través del mundo espiritual, tienen lo que expliqué en algunos programas y en algunas charlas. Hay una separación entre lo que es el cuerpo, alma, espíritu y conciencia, donde hay una separación o hay una fragmentación
de los conceptos de formas de cuerpo, el cuerpo emocional, el cuerpo álmico y también cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando nosotros subimos la frecuencia, obviamente ascendemos la conciencia y nos conectamos a través de niveles superiores, podemos entender cómo funciona un poco la energía vital para mejorar la capacidad de conexión a través del mundo superior. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primeramente, cuando hacemos contacto con condensaciones energéticas o hacemos contacto con la energía, tenemos que tener en cuenta este concepto. Poder entender y comprender las condensaciones energéticas a través del mundo espiritual y que aquello que es la ley de causa y efecto obviamente se cumpla a través de que aquello que yo hago tenga un efecto positivo para mejorar la calidad de vida. Bien, ¿qué es lo que está pasando a través de este concepto? Muchas veces cuando nosotros hacemos contacto a través del mundo espiritual tenemos que tener en cuenta este concepto para mejorar la capacidad de vida y también mejorar la conexión a través del mundo superior. Tener en cuenta estos conceptos. Saben ustedes que si hacen contacto con la energía, la condensación energética, lo que es la condensación energética, vamos a poder, ¿con qué vamos a poder conectar? Con la salud perfecta, energía vital, conceptos superiores de energía y también tener en cuenta conceptos altos relacionados con mejorar la capacidad de conexión a través del mundo de los guías y frecuencias superiores. Bien, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta a través de hacer una conexión con el mundo superior? Saber que los conceptos de condensación energética traen aparejado todo un proceso de apertura a través de la conexión extraterrestre y a través del mundo espiritual. Bien, durante muchísimos años, hace muchos pero muchos años, se hablaba de que los conceptos energéticos, condensación energética, procesos de creación, alquimización, procesos superiores de conexión a través del mundo espiritual, tenían este concepto de saber calificar la condensación energética a través de procesos superiores para poder llegar a conectarse con frecuencias altas de conciencia. Mejorar la capacidad de conexión a través del mundo espiritual. Sacar, disolver, eliminar, desimplantar, desactivar conceptos que tienen que ver con procesos bajos de conciencia o implantaciones que puedan estar o que puedan ser de los conceptos de 3D o del astral. Saben ustedes que durante muchísimo tiempo las frecuencias superiores, las frecuencias extraterrestres y las maestrías, maestros y maestras ascendidas o de frecuencias de jerarquías de ángeles, ángeles de poder o frecuencias de ángeles o jerarquías de arcángeles de curación, de sanación, hablaban de este concepto que era saber conectarse con la condensación energética y también poder hacer contacto a través de saber calificar la energía. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando hay un concepto de malversación energética en el planeta o a través de lo que son los conceptos de planetas periféricos que orbitan el planeta habitado, obviamente que hay como una especie de urgencia por conexión a través de las frecuencias extraterrestres para saber cómo equilibrar o cómo equiparar para que no haya ni desorden y para que tampoco haya, obviamente, un concepto de desequilibrio a través de procesos altos de conciencia. Entonces, sabemos que a través de conceptos de falta de respeto por las almas o por los espíritus, durante muchos años se ha ejercido un proceso de implantaciones o obviamente artefactos que han generado bloqueos en ese concepto donde el ser humano o los seres de luz tenían que hacer un despertar de conciencia. Bien, saben ustedes que si ustedes preguntan a la frecuencia extraterrestre o preguntan a los maestros o maestras ascendidas, hablan de este concepto de mejorar
la capacidad de conexión a través de saber calificar la energía, o sea, saber calificar la condensación energética a través de entender y comprender un proceso superior para el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primero, hacer contacto y entender y tener respeto por las frecuencias del concepto del mundo espiritual. Saber, comprender, analizar y hacer contacto con la esencia de cada uno de ustedes para poder desarrollar un nuevo nivel de conciencia a través de conceptos superiores para el camino del despertar. Desde hace aproximadamente 100 años, las frecuencias de maestrías hablan de lo siguiente: dónde hay que mejorar, o dónde hay que entender, o dónde hay que empezar a conectarnos con frecuencias, o dónde hay que empezar a conectar con frecuencias superiores para entender y comprender lo que está orientado a mejorar la capacidad de conexión, o también mejorar la capacidad de vida, o sea, mejorar la capacidad de conexión a través del mundo espiritual y mejorar la vida, mejorar también la calidad de vida a través de la conexión con el mundo de los espíritus o las frecuencias de maestrías. Los seres superiores, extraterrestres y también frecuencias de diosas hablan de esto. Dicen que a través de que no se llega a comprender bien lo que es el concepto de calificación de energía, los seres, al no entender y al no tener conciencia, malversan los conceptos energéticos por falta de sabiduría, por falta de conciencia. Entonces, en esos conceptos donde se hace una medición, hay una medición entre el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta 8. Me parece que hay una frecuencia de medición hasta 8 formas o estadios donde el ser humano va transmutando lo que es la capacidad cerebral. En ese concepto, cuando se hace una medición entre el 0 y en los conceptos de 8, por ejemplo, que es lo más alto, digamos, en esos conceptos el ser humano estaba en un rango de 0,5 o 0,8, no llegaban a la capacidad de estadios de conciencia o de estadio cerebral o mental del 1% de la capacidad de cocreación a través del mundo espiritual. O sea, no había habido una evolución trascendente a través de lo que era el cerebro humano, porque todavía no tenían la capacidad de conciencia abarcativa de poder respetar los conceptos de frecuencias energéticas que se vivían en la Tierra. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? A través de conectarme con frecuencias que no son terrestres, puedo entender desde un concepto de por fuera de la Tierra qué es lo que está pasando para mejorar la capacidad de conexión a través del mundo espiritual. Si hablan con las maestrías de hace frecuencias de 100 años, explicaban esto, este tema de la calificación de la energía, entender frecuencia, vibración y también condensación energética, mejorar la capacidad de conexión a través del respeto por la energía y también contactar con jerarquías altas para entender y comprender cuál era la función energética a través de la sanación y la curación para mejorar el camino del despertar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando expandimos la mente, cuando subimos nuestra mente a un nivel superior, mejoramos la capacidad de conexión a través de una frecuencia expansiva. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando salimos de contratos políticos, social, cultural, religiosos, económicos, salimos de los roles terrestres y salimos de la frecuencia holográfica de 3D, empezamos a contactar con frecuencias superiores que están en una frecuencia o en un rango medio para poder hacer contacto o seguir subiendo a través de frecuencias extraterrestres. Bien, aquellos seres que hacen contacto realmente con frecuencias extra-T o extraterrestres tienen la capacidad de contactar con la frecuencia energética o las condensaciones energéticas a través de respetar la vida en la Tierra o en otros planetas para el despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primeramente, las condensaciones energéticas. Cuando meditamos, cuando hacemos contacto o también cuando nos conectamos a través de la frecuencia de la naturaleza o también a través de, obviamente, las galaxias, los universos, los planetas, los soles, las lunas, esa condensación energética
a través del contacto de mi yo superior, se baja la energía que se necesita para el desarrollo del alma y la conciencia. Ahora, cuando el ser humano no tiene un contacto permanente, o sea, no tiene un contacto fehaciente con su alma y con su espíritu, ¿qué es lo que pasa? Si el alma tiene un concepto evolutivo, está desconectada del cuerpo, aunque puede hacer otras conexiones u otras formas de enseñanza o aprendizaje en otras dimensiones. Bien, ¿qué pasa cuando el alma no evolucionó? Puede sufrir ataques de conceptos terrestres o conceptos egoicos o procesos diabólicos o frecuencias que estén en la Tierra o en otros niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque si el alma no evolucionó y a través de la falta de contacto que tenemos a través del alma y del espíritu, puede sufrir un concepto de irse del plano, o sea, obviamente de irse a otro plano dimensional, porque en una parte los maestros dicen que el alma se muere, o sea, la persona queda sin el concepto del alma que está en proceso evolutivo. Es como que la persona quedaría como sin alma y solamente tendría el concepto del cuerpo y el concepto obviamente del espíritu que no está anclado en el cuerpo. Bien, entonces, cuando tenemos aceptación en el sí y sabemos desimplantar, disolver, transmutar, cancelar y sacar los conceptos del no, podemos mejorar la capacidad de conexión a través de entender un nuevo nivel de conciencia. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta? Las frecuencias de maestría dicen lo siguiente: cuando ustedes no saben calificar los conceptos energéticos o se malversa o se malutiliza los conceptos de condensación energética y provocan que un alma, un espíritu, una conciencia esté o sea alterado por alguien o por frecuencias, esos conceptos que se acumulan a través del concepto kármico después tienen obviamente una consecuencia por haber alterado los conceptos del alma. Bien, algo muy básico, si ustedes en algún momento escucharon algo de metafísica, de extraterrestres, de frecuencias superiores, pueden ver o pueden entender que durante un montón de años, 100 años, los maestros ascendidos y las maestras ascendidas hablaban o citaban este concepto. Llámese al concepto de atención o tener o ver o entender un concepto de comprender, estar atentos y atentas a los conceptos de malversación o implantación de frecuencias bajas, diabólicas o conceptos específicamente de índole política. ¿Por qué citaban los conceptos obviamente, de procesos políticos? Porque eran los seres que, a través de una medición, eran los seres que más tenían oscuridades, que más tenían concepto egoico y también que tenían este proceso de codicia y malversación energética. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante. Siempre durante muchísimo tiempo, tanto las jerarquías angelical o frecuencias de poder, ángeles, virtudes, tronos y frecuencias extraterrestres hablaban del poder de la energía, del concepto energético, y especificaban que los seres que tenían almas, que tenían que evolucionar, tenían que tener ciertos recaudos para obviamente no ser malversados o implantados por conceptos egoicos, políticos, social, cultural, religioso, etc. Ahora, si ustedes viven en una frecuencia de por fuera de 3D, de por fuera del plano holográfico de 3D, pueden hacer contacto con frecuencias energéticas de jerarquías, de sabiduría, de maestría, de liderazgo y también obviamente conceptos extraterrestres. Para aquellos que son buscadores de los conceptos extraterrestres y aquellos que son, o sea, que son perseguidores y buscan o saben o aprendieron o aprenden lo que son los conceptos de métodos o técnicas relacionados con la conexión extraterrestre, obviamente hay algo importante para tener en cuenta, que es poder vivir en niveles altos de conciencia para no tener que acceder a frecuencias del astral o frecuencias bajas, para no ser implantados, atacados o alterados.
Saben ustedes que hablamos en estos programas anteriores, hablamos de lo que es el entrecruzamiento energético y obviamente los ensayos de laboratorio que se hicieron con un montón de conceptos energéticos y también los procesos de malversación energética. ¿Saben ustedes que durante mucho tiempo, a través de la metafísica, muchos hablaban del concepto de malversación energética y lo han dejado por ahí practicando mantras, practicando decretos, practicando un montón de cosas? Bien, a día de hoy, después de un montón de años, después de 50 o 60 años o un poco más, 70, 80 años, a través del contacto extraterrestre pudimos, a través de métodos de comprobación, entender lo que decían esas frecuencias que hablaban del concepto de la malversación energética o los cambios de frecuencias a través del cuerpo, la mente, el alma, el espíritu y la conciencia. Entonces, aquello que está orientado al respeto del cuerpo, al respeto del alma, al respeto de la conciencia, trae también un concepto de conexión a través del mundo espiritual para comprender los procesos energéticos para mejorar la calidad de vida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que tanto el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu y la conciencia son conceptos de pertenencia para poder subir y también ascender a niveles altos por un concepto de respeto del templo cuerpo, del templo alma y los conceptos de procesos a través de niveles del concepto espiritual. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Estos conceptos que están orientados a lo que es la frecuencia femenina y también los procesos de cocreación a través del mundo superior. ¿Saben ustedes que durante muchos años, muchísimos años, buscamos conectar con frecuencias superiores a través de mejorar la conexión con el mundo espiritual? Y muchos seres, a través de lo que es la frecuencia terrestre, han malversado la energía y han alterado los conceptos energéticos para generar que los seres no pudieran despertar. Así también, tanto conceptos de mujeres o maestras o frecuencias que han tenido contratos políticos a través de, obviamente, del concepto de 3D, han acumulado cantidad de conceptos kármicos y han generado que los seres no pudieran generar un concepto de despertar. Algo importante para tener en cuenta, después de hablar un poco y después de hacer contacto con las frecuencias a través del concepto de la metafísica, a través del concepto de conexión extraterrestre, a través de psiquiactiva, los guías decían lo siguiente, que habían dispositivos y que habían implantes que colocaban a través del concepto de bloquear la mente para generar que las personas tuvieran un proceso de manipulación por sistemas políticos. Bien, otra vez, a través de canalizaciones, a través de contacto con frecuencias superiores, a través de conexiones con el mundo espiritual, las técnicas y métodos de curación, de sanación que venían de la antigüedad fueron tomados por sistemas del astral, por sistemas egoicos o sistemas políticos y los usaron para generar implantación egoica por cuestiones políticas o por cuestiones empresariales. Entonces, cuando nos conectamos a través de frecuencia superior, nos damos cuenta que los guías decían que habían implantado a la humanidad con implantes, inserciones, para bloquear la mente de los seres humanos para que tuvieran una forma de vida determinada a través de los conceptos políticos. Entonces, esos conceptos políticos de manipulación, esos conceptos también de codicia o de poder desmedido, en la antigüedad ya se hablaba de esto. Y después de mucho tiempo, cuando hacemos una canalización, preguntamos qué pasaba en el planeta y uno de los conceptos de desarrollo que explican, obviamente los seres que vienen de otros planos dimensionales, explican esto, que que en toda la humanidad, en el planeta Tierra, habían generado o habían tomado terapias, técnicas y formas de conexión a través del mundo espiritual y habían utilizado esas técnicas maliciosamente, con morbosidad, para bienes personalistas, para bienes políticos o obviamente para intereses políticos y para intereses empresariales. Hablaban de interruptores, hablaban de dispositivos, hablaban obviamente de implantación para bloquear obviamente algunos conceptos del área cerebral para que el ser humano no pudiera tener
no pudiera tener control de su propia mente o control de su propio cerebro o también de su cuerpo. Cuando preguntamos a los guías por qué es tan importante entender y comprender esto que era, obviamente, que el ser humano o la humanidad pudiera elevar la conciencia, dicen esto, que a través de la malversación energética y obviamente los intereses políticos, social o lo que estaba orientado a la parte monetaria, o sea, a la parte del dinero, habían generado a través de un concepto astral implantar dispositivos y bloqueos en la mente y en los hemisferios cerebral para que el ser humano no pudiera desarrollar la conciencia. Así también saben que las disciplinas que obviamente que abren el tercer ojo o que se conectan con frecuencias superiores también mejoran la capacidad de conexión a través de lo que son las disciplinas para el despertar espiritual. Entonces, cuando conectamos a través de frecuencias superiores, los guías explican esto. Entonces, a través de conectarnos con frecuencias superiores, a través de hacer contacto con el mundo espiritual, a través de conectar con la conciencia superior, mejoramos la capacidad de conexión para entender y comprender los sistemas caóticos, los sistemas egoicos, los procesos del astral o los conceptos que deterioran el despertar del ser o de la humanidad. Entonces, hablando con ellos, decían, nosotros lo dijimos hace 100 años, hace más o menos 100 o 200 años, explicábamos de qué manera era importante desarrollar los conceptos energéticos para mejorar la calidad de vida. Bien, ahora a través de conexiones con frecuencias de galaxias, planetas y frecuencias extraterrestres, los guías y la frecuencia de maestría, jerarquías, explican esto y dicen, se hicieron injertos de cosas que no se saben de dónde salieron. También que había toda una frecuencia de alteración energética por conceptos de mezcla energética entre frecuencias del astral o frecuencias animalescas y el ser humano. Y lo que está orientado a mejorar la capacidad de conexión también estaba dado por un concepto de hacer contacto con la frecuencia superior para el camino del despertar. Muchos decían las mancias o los conceptos de conexión extraterrestre o aliens, que eran cosas que eran de brujería y qué sé yo, que obviamente esas creencias que tenían arraigadas. Y después nos dimos cuenta que la mejor forma de entender y comprender cómo funciona el mundo espiritual y mejorar la capacidad de vida y obviamente hacer todo un concepto de estabilización a través de la frecuencia planetaria, era contactar con frecuencias que sabían muchísimo más que nosotros de lo que es el concepto energético. Entonces, a través de frecuencias extraterrestres, pudimos entender y comprender qué pasaba en el planeta Tierra con la malversación energética. Entonces, primero la calificación, o sea, cómo se califica la energía y por qué, de qué manera, por qué se alteran los conceptos de energía vital. Si los conceptos de condensación energética, de vitalidad son neutral, de sanación, de curación, para mejorar y perfeccionar la capacidad de vida acá en la Tierra y también para incrementar el desarrollo y el avance a nivel mental. Entonces, a nivel mental y a través de un concepto de escala evolutiva del 0 al 8 aproximadamente, los seres humanos estaban en un rango de estadio del 0,5 o el 0,8. ¿Por qué? Porque no había un concepto de desarrollo de la energía vital para mejorar, abrir, desarrollar procesos de energía vital y de condensación energética para que los seres humanos pudieran abrir la mente a una frecuencia de conciencia para el despertar espiritual. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si ustedes pueden hacer contacto con frecuencias superiores, pueden empezar a desarrollar a través de mejorar la función del cuerpo, pueden activar vórtices energéticos que mejoren la parte de equilibrio corporal y que cuando tengan algún síntoma, que sienten algo en el cuerpo o sienten algo en el alma o sienten algo en la parte mental, puedan entender a través de su conexión con el mundo espiritual o a través de técnicas y métodos cómo
obviamente resolver cómo, de qué manera gestionar las emociones o lo que viven o lo que les pasa a través de este concepto que es la conexión con el mundo espiritual. No solamente el concepto energético. Saben ustedes que hay todo un desarrollo y un crecimiento a través de lo que es el concepto mental y cerebral que no se puede postergar porque no hay manera de evolucionar si no es a través de la parte mental. No solamente está orientado el concepto de tomar energía vital, sino también a través de desarrollar la parte cerebral, desarrollar la parte del cerebro, desarrollar la parte de la mente, desarrollar la parte de las glándulas, para poder comprender y entender cómo hacer una apertura de vórtices energéticos para mejorar la capacidad de vida. Es como les decía, nunca vieron un extraterrestre poniéndose una vacuna, nunca vieron un extraterrestre tomando medicamentos, porque no está orientado a ese concepto. Los conceptos de conexión a través del mundo extraterrestre busca disolver las creencias para que la sanación, la curación y el equilibrio energético venga de nuestro cuerpo, mente y alma. Hago así, ¿por qué? Porque acá tenemos la glándula timo, que tiene una función superior a través de la segregación de energía pura y condensación energética para mejorar la capacidad de vida. Los otros conceptos glandular, las otras glándulas, cumplen la función de desarrollar parámetros energéticos superiores para dar energía vital, condensación energética vital, de vitalidad, y hacer que los órganos del cuerpo funcionen bien. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? A través de los vórtices energéticos, a través de la conciencia superior, a través de conectar con nuestro yo, cada uno con su yo interno, cada uno con su yo superior, cada uno con su yo personal, pueden desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Entonces, para aquellos sometidos, esclavizados en el planeta Tierra por conceptos de contratos con otros sistemas, o por conceptos egoicos que estén orientados a manipulación o a malversación energética, saben que todo este concepto de causa y efecto trae un proceso de alteración a través de lo que son los niveles de conciencia, tanto en lo que son personas, niños, adolescentes, adultos y personas de tercera edad, o sea, viejitos. Que hay que tener en cuenta que muchos seres acá en la Tierra, cumpliendo una función determinada para mejorar la capacidad de conexión, tampoco saben hacer bien las cosas. Entonces, a través de contactar con los guías, decimos cuál es el concepto evolutivo a resolver. Y los guías dicen, aunque ustedes tengan la mejor intención de hacer contacto, obviamente con el mundo espiritual, y que ustedes, desde ustedes, puedan cambiar al 1000% el concepto energético, así también tiene que estar orientado a que otros también puedan tener un concepto de entender, de desarrollar y evolucionar. ¿Por qué? Porque aquello que ustedes hagan desde su conciencia tiene que tener un concepto, obviamente, de que sea expandido y que otros también puedan desarrollar ese concepto a través de, obviamente, de mejorar la capacidad de vida en la Tierra. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque a través de comprender que vivimos en el planeta Tierra, hacer contacto con otras frecuencias mejora la capacidad de entender cómo funciona la energía vital a través de un concepto superior. Bien, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Los conceptos de energía vital, los procesos de conexión a la galaxia, los conceptos de purificación a través de niveles superiores, permite que pueda acceder a conceptos de energía vital. Saben ustedes que después de un montón de procesos de entender, comprender y desarrollar, los maestros hablaban de PENS, de dispositivos, de conceptos de implantaciones, de dispositivos de alteración, un montón de cosas que generaban que el ser humano no pudiera desarrollar un nivel a través del concepto mental. A través de Psique Activa pudimos desarrollar un contacto superior para mejorar la capacidad de conciencia a través de un nivel alto, a través de la conexión con el mundo espiritual. Saben ustedes que obviamente bajar data o bajar información o bajar un desarrollo de conciencia
trae obviamente algo importante, que es el respeto por la información y el respeto también por los conceptos de data, de información, de sabiduría, para mejorar la capacidad de conexión a través del mundo superior. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Cuando nosotros hacemos contacto con el mundo espiritual, esto, cuando se habla a través de sin espacio y tiempo, o sea, cuando la sabiduría es sin espacio ni tiempo, esos conceptos extraterrestres o esos conceptos de maestrías o maestros superiores o maestras superiores o maestras ascendidas o maestros ascendidos, es algo atemporal. Cuando nosotros citamos o hablamos de frecuencias extraterrestres o hablamos de frecuencias de maestras ascendidas o de maestros ascendidos, la sabiduría que recibimos y la sabiduría que yo doy, que comparto con ustedes, que comparto a través de enseñarles algunas enseñanzas, a través de canalizaciones, es sin espacio ni tiempo. O sea, es algo que perdura y que permanece en el tiempo, porque es un concepto de canalización a través de mejorar la capacidad de vida. Cuando develamos, cuando hacemos una desencriptación, cuando hacemos una develación de algo verdadero, eso verdadero que puede salvarle la vida a otro, se lleva como un concepto de antecedente para poder ayudar a otros en el camino del despertar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Esto. Hace 100 años muchos seres hablaban de este concepto de saber calificar la energía, saber utilizar la energía y también no alterar, no usar, no malversar almas de otros o utilizar el concepto de alma de otro, porque es un concepto que lleva a que el alma o que el ser humano esté ejerciendo un proceso de obligación hacia otro de ese concepto de energía vital. O sea, los vínculos y también los procesos de toma de alma de otro también es un concepto egoico, también es un concepto astral. Cuando ustedes toman conciencia de aquello que van haciendo de a poco, tienen que entender que cada aspecto de apertura y conexión del alma, cada aspecto y conexión con la frecuencia superior, cada aspecto de apertura mental que está orientado a la conexión con el mundo espiritual mejora la capacidad de conexión a través de hacer contacto con esa palabra condensación energética. Ese concepto de condensación energética me lleva a comprender los procesos de apertura a nivel mental. Entonces, tengo que tener en cuenta esto del respeto por conceptos energéticos, respeto por aquella energía que se contacta en otros niveles de conciencia y también respetar las conexiones o los contactos que se hacen con frecuencias de otros niveles planetarios para el camino del despertar. Ahora, esto que es importante, cuando se hace contacto con frecuencias extraterrestres y frecuencias de maestrías, frecuencias superiores de maestras ascendidas o maestros ascendidos, hay que tener en cuenta un concepto muy importante. Hay respeto por aquellos seres que pueden ser jerarquías de ángeles, jerarquías de maestrías, poderes, tronos, virtudes, potestades, frecuencias extraterrestres y maestrías ascendidas. ¿Hay respeto por ese concepto de enseñanza o aplicación de la enseñanza para entender lo que es la malversación energética? ¿Hay respeto en esas frecuencias que son espíritus puros que desarrollan un concepto superior? Desde la frecuencia de maestría hasta lo que son los conceptos de maestras y maestros encarnados como avatar acá en la Tierra, en este proceso espacio-temporal, hay todo un concepto de respeto que nosotros tenemos que tener para seguir siendo maestras, o para seguir dando clases, o para seguir haciendo contacto con frecuencias superiores. Entonces, todo aquello que sea en pos del deterioro de la humanidad, del planeta y de los seres, tiene un concepto que a largo plazo puede estar orientado a algo personal en sí mismo o a nivel planetario. Entonces, tengo que tener en cuenta que a través de mi conexión con el mundo espiritual, tengo que desarrollar la conciencia amplificada y tomar conciencia de estos aspectos. Si ustedes, les vuelvo a decir, si ustedes durante mucho tiempo o en alguna ocasión tuvieron algún contacto o saben algo de metafísica o saben algo de conceptos energéticos, esto es lo básico.
O sea, lo de los conceptos metafísicos es básico. Desde ahí se empieza y desde ahí para arriba. Cuando hay todo un concepto de conexión o hay todo un concepto de conciencia o hay todo un concepto de confianza y certeza a través del mundo espiritual, ese concepto de, obviamente, de conexión trae aparejado este concepto energético para el camino del despertar. Hay algo importante para tener en cuenta. ¿Saben ustedes que a qué se llama hackeo? ¿A qué se llama robo energético? ¿A qué se llama vampirismo energético? ¿A qué se llaman larvas energéticas? ¿A qué se llama condensación energética? Todas esas definiciones o todos esos conceptos que se desarrollan están orientados a entender y a comprender lo que es la parte de sabiduría a través del concepto de energetización. ¿Qué hay que tener en cuenta? Este concepto de ley de causa y efecto o el concepto energético trae aparejado lo siguiente. Cuando hablamos de causa y efecto, hablamos de este concepto. Cuando ustedes accionan en la práctica de hacer como un concepto de consecuencia o como un concepto de logro, van a obtener aquello que hacen por sí mismos. Ahora, cuando hay hackers, magos negros, magos diabólicos o personas o espíritus que están, obviamente, que están agazapados o que están decodificados en otros o en otras frecuencias o personas que tienen un rol en la Tierra, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esas frecuencias o esos seres se dedican a eso, al hackeo, al robo, a la malversación energética o a los conceptos del astral. Entonces, cuando la energía no se bien utiliza y no se recicla y no hay un concepto de que los seres utilicen la energía para mejorar la capacidad de su vida, ¿qué pasa cuando el ego o las frecuencias bajas o la frecuencia de maestrías también? O sea, maestros, hay muchos maestros en la Tierra que son maestros, magos negros también. Entonces, cuando pasa esto, que nosotros hacemos contacto a través de frecuencias superiores, tenemos que entender esto para poder mejorar la capacidad de conexión. Lo que está orientado a mejorar las técnicas para hacer contacto con el mundo superior. Algo importante para tener en cuenta. Cuando hay procesos de magos negros o hay conceptos de hackeos, de alteración de la energía, las personas toman energía de otros o de otras personas o del concepto de la Tierra, pero no reutilizan la energía con el concepto de la acción. O sea, no tienen una acción de causa y efecto por aquello que pasa. En ese concepto de disfrutar o de hacer contacto con la energía vital o la sabiduría a través de la abundancia, a través de los conceptos también de alimentación, la alimentación saludable, la alimentación consciente y los conceptos de apertura, llevan también. ¿Por qué es importante este tema para desarrollar? Porque a través de hacer contacto con el mundo superior pueden entender que aproximadamente esas almas que estaban para despertar hace aproximadamente desde 10 años para atrás hasta día de hoy, fueron alteradas por sistemas encriptados que están en la Tierra de forma encubierta. Así también como hay frecuencias extraterrestres que bajan y obviamente se camuflan entre nosotros, también hay frecuencias del astral que se camuflan para generar que el ser humano o los seres no puedan despertar a una conciencia superior. Entonces, si aquello que es la manipulación energética o por los conceptos energéticos, la forma de frenar el despertar o la iluminación es generando que los seres no puedan tener contacto con sí mismos, o con sí mismas, o con el alma, con el cuerpo o la conciencia. Para aquellos que no tienen tanta conciencia y que viven en el planeta Tierra y hacen a veces alguna que otra cosa, tienen que tomar conciencia que aquello que es la causa y el efecto trae un concepto que la frecuencia de conexión a través de la energía vital es causa y efecto, aprendizaje y aplicación, aprendizaje y logro. Entonces, cuando yo me conecto con la frecuencia de la energía vital, a través de contactar con mis guías, a través de contactar con mis seres superiores, tengo que mejorar la capacidad de conexión para entender y comprender.
Saben ustedes que a través de la malversación energética muchos seres fueron atacados energéticamente en ese concepto. Ahí donde hablábamos lo que era la parte de la muerte del alma. Entonces, a través de despertar la conciencia, ¿qué tengo que entender? Que aquellas frecuencias o grupos de seres de la humanidad que eran manejados, manipulados y alterados durante muchísimos años por muchas personas o por muchos seres en la Tierra, digamos encriptados o disfrazados, cuando comienzan a despertar, obviamente que se va incrementando el porcentaje de seres que empiezan a despertar o que se empiezan a despertar o conectar con sí mismos o sí mismas. Cuando las frecuencias del astral o las frecuencias egoicas empiezan a ver o a tener contacto, a comprender que muchos seres ya están viviendo en otro nivel de conciencia, buscan que la Tierra o que el cuerpo del ser humano o que el espíritu del ser humano o el alma del ser humano caiga a los niveles bajos o a los agujeros del astral o agujeros negros. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Este concepto. Cuando hay conceptos de energía vital, condensación energética vital superior, tengo que comprender que mi cuerpo, mi mente y mi alma son puramente y exclusivamente para mejorar la capacidad de vida y que ya el cuerpo, la mente y el alma traen un concepto innato de sanación y de curación. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Aquello que es el concepto energético está orientado a mejorar la capacidad de conexión a través de la causa y el efecto. Lo que hago tiene un efecto para mejorar el desarrollo de vida. Saben ustedes también que a través de las implantaciones o a través del concepto también de, obviamente, del esfuerzo corporal, de la alteración corporal a través del esfuerzo, podrían ser deportes extremos, deportes de carga, deportes, o prácticas que le generen lesión en el cuerpo. Eso también baja la frecuencia y genera que los seres no puedan llegar a contactar con frecuencias superiores de conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Conectar con frecuencias superiores. Entender y comprender que la causa es la conexión con mi ángel, mi guía, mi ser de luz, maestrías superiores y seres de conciencia. La causa es la conexión con el mundo espiritual. La consecuencia es levantar el logro que yo provoco a través de la conexión con el mundo espiritual. No somos animales y durante muchos años, y todavía se sigue haciendo, hay implantación y también hay manipulación y se programa a los seres humanos para que vivan como animales. Otra vez, desde la antigüedad hasta el día de hoy, hasta ahora, se genera o se programa a la humanidad para que vivan como animales. Entonces, ese concepto de manipulación y alteración genera que el ser no pueda despertar porque no llega a estabilizarse y no llega a recuperarse. Para aquellos que tienen prácticas astral, saben también que hay un concepto de no entender y hay un concepto de castigarse a sí mismo o alterarse a sí mismo para generarse de a poco, digamos, la muerte a varias cuotas. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando nosotros conectamos con la energía vital, la causa es la conexión, el efecto es el logro. Entonces, para que vayan entendiendo y comprendiendo, aquellos que leyeron un poco de metafísica, de hace más o menos 20, 30 años que nosotros venimos haciendo todo un concepto de aprendizaje a través del concepto energético, cuando hacemos contacto con frecuencias extraterrestres, explican de forma técnica a través de métodos de comprobación y psique activa de qué manera perfeccionar o mejorar o equilibrar o por qué hay caos o se mal desarrolla o se malinterpreta o se malversa los conceptos de energía vital y quiénes son las personas que alteran los procesos de desarrollo en el planeta por caos a través de entender lo que hacen. Esos egos
o conceptos de asesinos o violadores energéticos generan que los seres, a través de no entender, pierdan energía vital por no comprender qué les pasa. Si vamos a una traducción, eso se traduce en otra cosa: síntomas, formas de estados de ánimo, conceptos de despertar y no llegar a lograr despertar la conciencia, alteración a través de la glándula pineal, tapamiento a través de la glándula pineal, alteración por dispositivos, implantes, programaciones y un montón de cosas que están orientadas, o artefactos que están orientadas a generar que el ser humano esté implantado o programado para vivir de una manera determinada en la Tierra. Entonces, hacer contacto con frecuencias superiores me ayuda a poder entender y comprender un nuevo nivel de conciencia. A través de la sanación, a través de la curación, a través de los conceptos de energía vital y también comprender que somos seres divinos, somos seres del espíritu. Nos conectamos y aceptamos los cambios y la transformación. Mejoramos la capacidad de conexión a través de un nuevo nivel de conciencia y también conectamos con frecuencias altas para poder entender de forma técnica cómo reparar o cómo ayudar a otros seres que están en el camino del despertar. Muy importante para tener en cuenta a través de un nivel superior de conciencia. Por eso es muy importante entender, hoy les di algunas claves, después miren varias veces para que puedan entender. Cuando se mal califica la energía, cuando se mal interpreta la energía, cuando hay malversación energética, o sea, cuando se mal utiliza la energía, cuando hay reservorios egoicos de utilización de la energía por malos recursos o por magos negros, saben ustedes que eso es un concepto de caos o es un concepto de karma que de acá a un tiempo lo van a ver manifestado en lo que es el concepto de, obviamente, de conexión a través del mundo espiritual. Algo importante para tener en cuenta, saben ustedes que lo que está orientado a las frutas, las verduras, las vitaminas, que son conceptos innatos de nuestro cuerpo, a través de la síntesis de vitaminas, a través de la síntesis de proteínas, a través de lo que son las frutas y las verduras y la conexión con la energía vital, es algo innato que podemos adquirir a través de algo que es libre. Y también a través de la conexión con el mundo espiritual, que también es un concepto libre y de conexión a través del mundo superior. Si sabemos que nuestro cuerpo sintetiza energía vital, sabemos que a través de nuestro cuerpo podemos adquirir lo que está orientado a hacer contacto con la energía vital y a través de contactar con frecuencias extraterrestres podemos bajar energía vital, no tenemos ninguna necesidad de colocarnos nada externo a nosotros mismos. Sabemos que la energía vital provoca y genera que podamos mejorar la calidad de vida. Lo que son los conceptos de colorimetría, naranja, los conceptos de verde, violeta, o sea, la colorimetría que ayuda a levantar lo que está orientado con la parte anímica y la fruta, las verduras y la síntesis de proteínas, vitaminas y oligoelementos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros entendemos el cuerpo, la mente y el alma, no vamos a necesitar de una campaña que esté orientada a mejorar la calidad de vida a través de cosas externas que nos puedan hacer dependientes de esos conceptos. Entonces, ser independiente, libre, a través de lo que yo puedo desarrollar, conociendo mi cuerpo, mente y alma y haciendo contacto con mis frecuencias de ángeles, guías y maestros superiores. Busquen, si están por despertar, busquen seres que los puedan ayudar a despertar la conciencia, que los ayuden a caminar en el camino del despertar. Conéctense con frecuencias superiores y también busquen, obviamente, la conciencia y sepan discernir para poder mejorar la capacidad de vida. Nuestro cuerpo, mente y alma trae de forma innata la sanación y la curación. Tenemos síntesis de vitaminas, síntesis de proteínas, vitamina C, vitamina A, vitamina B, vitamina D, vitamina E, vitamina un montón, B12, B6, o sea, esas vitaminas también las sintetizamos a través del cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene un concepto de función inteligente y a través de la conciencia superior podemos hacer contacto con la conciencia
para mejorar a través de una función superior la parte glandular y también la parte cerebral. A través de despejar todo lo que es mi concepto de futuro, a través de dimensiones paralelas y dimensiones ascendentes, puedo mejorar la capacidad de conexión con el mundo espiritual. Entendemos a los seres egoicos o a los seres que están tomados por frecuencias muy bajas, porque esto lo explicamos en psicología extraterrestre y en conexión extraterrestre. Muchos seres o muchas personas con altos niveles egoicos o con altos niveles de codicia o con altos niveles de poder o malversación hacia otros, hacia las almas, hacia los espíritus, o la malversación energética está orientado a los egos más diabólicos o a las frecuencias más egoicas, diabólicas, que obviamente están dentro de su ser porque viven en los conceptos de 3D. Entendemos que a veces por falta de sabiduría y por conceptos del astral, el ser humano no es 100% consciente de lo que hace y de lo que dice o lo que vive. Y muchos seres están contaminados y están intoxicados por energías de bajas frecuencias. La grasa, el cúmulo de grasa, lo que es el sobrepeso, la mala alimentación, la mala oxigenación, la mala pranización, o también los conceptos de exceso de estrés, exceso de tóxicos o excesos de conceptos egoicos o procesos de estimulación que estén orientadas con el mundo terrestre. Les damos la bienvenida, gracias a los que envían saludos, besos, gracias a los que preguntan. Quería compartir con ustedes, hoy vamos con el programa grabado, o sea, es del día de ahora, del día de hoy. Lo subimos grabado porque todos los programas que estuvimos haciendo en vivo, subieron solamente 2 programas en vivo y los otros programas no los postearon. Entonces, no vamos a decir que nos están censurando, entonces vamos a dar una oportunidad y vamos a subir obviamente el programa día de hoy Conectados al Ser grabado para que lo puedan ver y lo puedan desarrollar. Saben que siempre cuando empezamos o al final del programa decimos lo mismo, que es: no estamos asociados a sistemas políticos, social, cultural, religiosos, ni empresarial, ni económicos, porque entendemos que para estar orientados al mundo espiritual, las mismas frecuencias de jerarquías de ángeles, de jerarquías de guías, de frecuencias extraterrestres y maestras ascendidas, saben que por ley no pueden tener contratos terrestres ni negociaciones para lo que es el camino del despertar. Le avisamos eso a algunos maestros para que vayan reviendo sus contratos. Esto es Escuela Adi Luz. @conectados al ser Adriana Sea. @Adi Luz Advancea. Feliz día. Esto es Conectados al Ser. Saben ustedes que hay algo muy importante. Cuando hay una sabiduría que no está orientada a algo determinado y que es una sabiduría, por ejemplo en este caso de Adriana, que es un concepto neutral o de neutralidad, no puedo generar posición por algún lado o por algún otro de algún sector determinado. Para que las empresas, en este caso las empresas que son redes sociales, cuando hay alguien o algunos chicos o maestras o maestros que tienen un concepto neutral, no lo pueden censurar porque a ustedes no les gusta que no tengan intereses ni personalistas o intereses políticos o no concuerden con su política del momento. Tanto en Argentina como en otros países pasa lo mismo. Tanto en Argentina como en otros países, los sistemas políticos interceden o alteran o generan que muchas escuelas o muchos seres alteren o no entiendan o se malversen o se confundan a través de pensar que por ayudar a un hermano en lo que es el mundo, en lo que es el planeta, terminan metidos o terminan cayendo al astral por este concepto de sistemas políticos. Dichos, aquello que es la canalización de guías, seres, frecuencias superiores que dicen lo siguiente: cuando ustedes son maestras espiritual, canalizadoras, generan un concepto de escritura automática, son clariaudientes, videntes y generan que puedan hacer conexión con el mundo espiritual, no
pueden tener intereses personalistas, social, económico, religioso, de ninguna índole, porque inclusive algunos personajes de la Biblia o de otros índoles religiosos de otros países también no llegaron a trascender la sabiduría que se maneja a día de hoy a través del contacto extraterrestre. Feliz día, esto es Escuela Adi Luz.